Hola, me alegra que estudiemos juntos las transformaciones lineales. En principio vamos a estudiar acerca de la definición de la transformación lineal. Entonces, una transformación lineal de forma intuitiva es una función que va de un espacio vectorial y en otro, pero que tiene que satisfacer dos condiciones especiales. Que el transformado de una suma debe ser igual a la suma de los transformados y que el transformado de una multiplicación de un escalar por un vector debe dar lo mismo que primero transformar el vector y luego multiplicar por el escalar. Estas dos condiciones deben satisfacerse, no importan los vectores y los escalares, tiene que satisfacerse para todos ellos. Bien, técnicamente entonces sean B y W espacios vectoriales reales. Una transformación lineal T de B en W es una función que asigna a cada vector B que pertenece a B un único vector W que pertenece a W y que satisface para cada U y B en B y cada escalar alfa en los reales, satisface que T calculado en U más B es lo mismo que T de U más T de B. Y T calculado en alfa por U es lo mismo que alfa por T calculado en U. Tiene que satisfacer las dos condiciones simultáneamente. Bien, aquí hay unas observaciones sobre la definición. Hay otros tipos de nombres con los que aparecen a veces las transformaciones lineales, pero pues están representando lo mismo. En la notación de flechas para las funciones se puede representar como T que va de B en W. Este es el espacio de salida, W es el espacio de llegada. Toma un vector B y lo transforma o le asigna un vector W que es su imagen, su valor funcional, el T de B. Ese T de B debo entenderlo como el valor funcional, como el B evaluado en la función T. No es una multiplicación, no es que T se esté multiplicando por B. A veces esto lo usan para evitar la redundancia de paréntesis cuando el vector es una matriz o cuando el vector es uno de los Rn. Muy bien, aquí hay varios ejemplos sobre las transformaciones lineales. Este primero es bastante sencillo. Es una transformación que se llama T y que va del espacio R3 en el plano R2, en el espacio vectorial R2. Toma un vector de tres componentes, X, Y, Z, y le hace algo, los transforma. Hay muchas transformaciones lineales que van de R3 en R2. Esta particularmente lo que hace es que la última componente la pone como primera y la primera como última. Por favor, trate siempre de cerciorarse un poco antes de empezar a trabajar con estos objetos que usted entiende lo que están haciendo, cómo están actuando. En este caso, le puse aquí tres ejemplos de tres valores funcionales. El transformado de 1 menos 1, 3. El 3 va de primera componente y el 1 va de segunda componente. Observe que con menos 1, con esta segunda componente, con el Y, no hace, la transformación no hace nada. Bien, observe el tercero. 0, el vector 0 de tres componentes se va en el vector 0 de dos componentes. Por favor, usted trate de hacer esto. Muy bien. Siguiente, digamos que hay unos ejemplos o unos ejercicios que son muy usuales en todos los tratamientos iniciales de las transformaciones lineales. Y es la pregunta o la instrucción para que uno se cerciore que lo que tiene ahí efectivamente es una transformación lineal. Vamos a hacer esto para lo que estamos estudiando. Es decir, lo que me piden es que yo verifique o muestre que efectivamente satisface las dos condiciones. Entonces vamos a hacer la primera. Que la suma de dos transformados es el transformado de la suma. Tomemos dos vectores aquí, cualquier par de vectores, por eso no los pongo con componentes en particular numéricas. Entonces, el transformado de x1, y1, z1 más el transformado de x2, y2, z2 implica que yo voy a hacer primero los valores funcionales y luego voy a sumar. Vamos a hacer eso. Entonces el transformado sería z1 viene de primera componente, x1 viene de segunda componente. El transformado de x2, y2, z2 es z2 viene de primera componente, x2 viene de segunda componente. Esta suma que está aquí está en el plano. Recuerde que ya se suma, mientras no digan lo contrario, entrada por entrada. Entonces sería z1 más z2 queda en la primera componente del vector resultante y x1 más x2 en la segunda componente del vector resultante.
Pero esto que nosotros tenemos aquí es efectivamente el transformado de x1 más x2, y1 más y2, z1 más z2. Trata de pensarlo ahora hacia el otro lado. ¿Cómo transformaría usted este vector? La última componente viene acá de primera y la primera de última. Entonces, sí ocurre que cuando uno suma, hace la suma de dos transformados, le está dando el transformado de la suma. Pero eso no es suficiente, falta la segunda propiedad. Entonces, aquí hay un escalar por el transformado de un vector. Aquí lo que sugiere es que yo primero debo aplicar la función al vector y luego multiplicar por el escalar. Entonces, esta aplicación sobre x, y, z resultó zx, el vector zx. Ahora, debo multiplicar el escalar por el vector. Recuerde que el escalar entra a multiplicar cada una de las entradas del vector, alfa z por alfa x. Pero este vector que ya está en R2 es el transformado de alfa x, alfa y, alfa z. Como satisface las dos condiciones, entonces lo que tenemos ahí es una transformación lineal. Aquí tenemos unos ejemplos más. Este es, aquí hay un ejemplo de cuando uno no tiene una transformación lineal, cuando alguna de las dos condiciones se infringe. Particularmente, esta transformación va de los polinomios de grado 2 o menos que 2 en los polinomios de grado 1 o menos que 1. Toma un polinomio genérico de grado 2 y le hace su transformado. El transformado es que el coeficiente mayor queda multiplicado por t y el coeficiente de t queda como independiente aquí solo y se le suma 1 a ese resultado. Hay varias maneras de argumentar por qué esto no es una transformación lineal. La que está aquí representada está indicando que para esta aplicación, para esta función en particular, no ocurre que no da lo mismo que uno transforme el vector y luego multiplique por el escalar a hacer primero la multiplicación por el escalar y luego transformar. Note que da dos cosas diferentes. Observe esto. El transformado de 3t cuadrado más 2t más 1 es 3t más 2 más 1, según dice aquí. Eso da 3t más 3. Si usted luego lo multiplica por un escalar, en este caso pues escogí el 5 por el valor funcional o el transformado de 3t cuadrado más 2t más 1, queda 15t más 15. ¿Qué ocurre si hace estas operaciones de la otra forma que sugiere la propiedad? Que yo primero debo multiplicar el vector por el escalar, entonces que debería quedar 3t cuadrado más 2t más 1, o sea, 15t cuadrado más 10t más 5. Y ahora sí aplico la función. En este caso entonces sería 15t más 10 más 1, 11. Fíjese que no nos dio lo mismo, entonces esto no puede ser una transformación lineal. Hay más formas de argumentar esto. Aquí le presento otra. Si sea t una función que va de w, si cuando usted transforma el 0 no llega al otro lado, al 0, entonces la función no puede ser una transformación lineal. Es decir, si usted envía el 0 del espacio de salida y lo que consigue al otro lado no es el 0, no es el neutro, el módulo del espacio de llegada, esto no puede ser una transformación lineal. Mire cómo luce eso para el ejemplo que acabamos de hacer. La transformación es la misma que antes. ¿Qué ocurre cuando usted envía el 0 de los polinomios de grado 2 o menos que 2? Que al otro lado llega convertido en 1, pero este no es el módulo para la suma de este espacio vectorial, entonces no puede ser una transformación lineal. Como le digo, hay varias maneras de argumentar esto. Aquí hay unas transformaciones lineales más conocidas. Está el operador transpuesta, el que toma una matriz de tamaño m por n con entradas en los reales y la transpone. Las filas las vuelve columnas, es decir, la transforma en una matriz de tamaño n por m con entradas en los reales. Y aquí hay dos conocidas para nosotros. Está la derivada como operador diferencial.
El espacio de salida son las funciones de clase C1, son las funciones que tienen primera derivada continua sobre el intervalo cerrado en 0, cerrado en 1. Y el conjunto de llegada son las funciones continuas sobre el intervalo cerrado en 0, cerrado en 1. ¿Qué hace este operador diferencial? Toma una función y le asigna su derivada. Recuerde que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y cuando usted quiere calcular la derivada de un escalar por una función, deja el escalar quieto y deriva la función. O sea, actúa como una transformación lineal. Aquí hay una más, que también es bastante conocida. Es el operador integral. El espacio de salida son las funciones continuas sobre el intervalo cerrado en 0, cerrado en 1. Y el conjunto de llegada son los números reales. ¿Qué hace este operador? Toma una función y calcula la integral entre 0 y 1, la integral definida entre 0 y 1 de f de x de x. Recuerde que la integral definida de 0 a 1 de una suma de funciones es lo mismo que la suma de las integrales definidas. Y cuando usted quiere calcular la integral definida de 0 a 1 de un escalar por una función, lo que debe hacer es que saca el escalar de la integral y calcula la integral definida de 0 a 1. O sea, de nuevo vuelve y actúa como hemos dicho que hace las transformaciones lineales. Un ejemplo más, o un par de ejemplos más. Aquí hay uno bien importante para nosotros, que es el que nos va a permitir calcular ciertas cosas o ciertas propiedades sobre las transformaciones lineales. Es una transformación que va de Rn en Rm, y lo que hace esta transformación para conseguir el valor funcional es que premultiplica por una matriz. Recuerde que las multiplicaciones las hacemos fila por columna. De esas multiplicaciones con una matriz o de esas premultiplicaciones hay una que es bastante conocida por usted para el tratamiento de fotografía o para otro tipo de cosas. Es la transformación rotación. Esta transformación va de R2 en R2, toma un vector, o sea, del plano en el plano, toma un vector XY y lo premultiplica por una matriz. Este ángulo que está aquí es el ángulo que usted quiere rotar la figura, porque quiere rotar usted las figuras. Esta rotación se hace en sentido antihorario. Observe aquí un ejemplo ya realizado. La figura que está en el fondo, que es como café o como moradita, ha sido rotada en sentido antihorario, o sea, como hacia la izquierda, un ángulo de pi tercios. ¿Cómo se hace esto? A cada vector que tiene como punto inicial en el origen y punto final alguno de los vértices de la figura, usted la premultiplica por la matriz evaluando θ como pi tercios y la premultiplica. Este vector resultante es el vector imagen. Entonces le queda como figura resultante esta que está aquí. Esta es la rotación. Para una figura en particular apliqué esa rotación un ángulo de pi medios. Esta es la primera figura, es la figura original. La roté aquí pi medios hacia la izquierda o en sentido antihorario, y aquí la volví a rotar pi medios. Si usted quiere más información o está interesado en el tratamiento de fotografía, este libro es bien interesante. Hace tratamiento con MATLAB para las imágenes y trae todo el código, aunque hay algunas transformaciones que son lineales y otras no. Le recomiendo especialmente este libro. Gracias, hasta luego.